Tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender y aprenderé tus mandamientos. El día de hoy estoy hablando sobre la formación. El tema yo le he puesto formados por Dios, ¿verdad? También usted le puede titular formados para Dios, en fin. Pero formados por Dios es el título de este día, donde el énfasis es el tema de la formación. ¿Por qué? Porque, bueno, está en la Biblia. Génesis nos dice que el Señor creó, ¿verdad? Al varón y hembra los creó, los formó. Y luego dice que los puso en el huerto, que puso al hombre en el huerto, al hombre que había formado. Es decir, antes de posicionarlo, primero lo formó. Es lo mismo que pasa en nuestras vidas. Antes de que ejerzas tu carrera, primero te formas para ella. Antes de que pongas tu negocio, primero te formas para ello. Y si no, bueno, te vas a ir formando con descalabros y con tropezones si quieres empezar un negocio que no sabes ni tienes idea de cómo manejarlo. Me acuerdo una vez que mis papás tenían una lonchería, un pequeño restaurancito, pues, y encargaron a mi hermano, ¿verdad? Entonces mi hermano, las gelatinas eran a peso, y él dijo, ya sé, para acabarlas más rápido las voy a partir a la mitad. Y las partió a la mitad y puso gelatinas a peso, mitad 25 centavos. Entonces la gente llegaba y le decía, me da 2 mitades. Y compraban una gelatina en 50 centavos. Porque no tenía ni idea mi hermano de cómo sacarle provecho a las gelatinas. Él quería solamente sacarlas rápido y decirle a mi mamá, ya vendí las gelatinas, pero no tuvo cuidado de cómo hacer esa promoción. Entonces, a veces así nos pasa a nosotros. Antes de ser posicionados, no a veces nos pasa. Antes de ser formados queremos ser posicionados, pero no, es al revés. Antes de ser posicionados tenemos que ser formados. Y para eso necesitamos tener una idea de lo que implica la formación. Formación, según el diccionario, tiene que ver con crear, tiene que ver con producir. Formación tiene que ver también con capacitar. Formación tiene que ver también con instruir o educar a alguien. La formación tiene que ver con eso. Cuando tú ves a un pequeño que está bien educado, tú sabes que se sienta a comer. Y yo recuerdo que mi tía tenía una de mis tías tenía una estrategia muy buena para mis primos. Ella inyectaba. Era de esas personas que la gente iba para que los inyectara. Así que cuando mis primos no querían comer, les sacaba la jeringa y les decía, no comes, pero te inyecto. Así que por lo regular mis primos decían, no, mejor sí como. Después empezó a crear otra técnica, ¿verdad? Que ya era más ruda. Y esa técnica, bueno, ruda era mi tía, pero la técnica también. La estrategia consistía en quitar uno de los lazos del tendedero y amarraba a mis primos a la silla. Y les decía, no te levantas hasta que no acabes de comer. Era un poquito ruda, pero ¿sabe qué hizo? Que mis primos aprendieran a estar quietos para comer, ¿verdad? Todavía me tocó ver a una de mis primas por ahí de los 12 años. Un día llegué a la casa de la tía y estaba sentada sola en el comedor y no estaba comiendo. Y le dije, ¿qué haces? Dice, me amarró mi mamá. Le dije, ¿por qué? No quiero comer. Pues come, no tengo hambre. Pues ahí te vas a quedar. Le dije, porque estás amarrada en la silla. Ya todos se habían parado de la mesa y ella seguía en la mesa. Hoy en día no sé cuántas de esas mamás usen esas técnicas, pero a lo que voy es que no voy a defender las técnicas, lo que voy a defender es el propósito. El propósito era educar. Y llega un momento en que la educación le da formación a la gente. Entonces los niños saben que cuando se sientan a la mesa ya no se paran hasta que terminen. Pero cuando no los educas, se suben y se bajan a la hora que quieren. Hay una edad para todo. Cuando son pequeños apenas están aprendiendo, ¿verdad? Yo, por ejemplo, a un niño pequeño
Me acuerdo una vez que un papá le dijo a su hija, oye, te compro los dulces, pero comes. Entonces la niña fue a comprar los dulces y se metió todo el paquete de Sugus a la boca. Así que la niña parecía ardilla con los cachetes así llenos. Y cuando llegó la hora de comer, porque ese día comimos juntos, ¿ustedes creen que la niña quería comer? No quería comer. ¿Por qué? Porque el padre le dejó elegir a una corta edad. A una corta edad no se le deja elegir a los hijos, se les educa para que cuando lleguen al tiempo de la elección sepan elegir mejor. ¿Están de acuerdo conmigo o no? Ok. Entonces, todo eso implica formación, educar. También formar implica desarrollar o capacitar a alguien. Todas estas son las implicaciones de la formación. Pero cuando nos vamos a Génesis, nos damos cuenta que la formación es el medio ambiente o es el punto de inicio de la creación. Porque habla la Escritura de lo que Dios formó con el poder de su palabra, o cómo reordenó con el poder de su palabra, porque también formar significa ordenar, también implica orden. Vamos a Génesis y vemos que la formación está ahí. Vamos a la vida humana y vemos que ahí está la formación. Por eso el salmista decía que en el vientre de su madre había sido formado. Ahí empiezan las cosas. En el vientre estás formado, es decir, estás desarrollándote o gestándote para un día salir del vientre de mamá y entonces comenzar la vida fuera del vientre. Hay un tiempo de formación. Cuando ves a la hora a los discípulos, ves que están con Jesús durante 3 años aproximadamente, y durante 3 años el Señor los está instruyendo y los está formando para llegar al punto de decirles: ahora vayan ustedes y enseñen y prediquen todo lo que yo les he enseñado. Una de las cosas que pasa hoy en día con la iglesia es que cada quien enseña lo que quiere por falta de formación. Pero cuando somos formados sabemos lo que debemos enseñar. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña qué fue lo que enseñó Jesús. Y cuando leemos la Biblia y queremos enseñarle a alguien, tenemos la formación de la palabra de Dios para enseñarle. Por eso a veces vemos clases de discipulado donde no se habla de la bestia ni del apocalipsis, pero la gente se siente contenta de hablar de la bestia y de preguntarse si el 13 de febrero se va a acabar el mundo, y de pensar si el anticristo ya nació, porque hay tantas cosas que se pueden hablar, pero por falta de formación vuelan de un lugar a otro, ¿verdad? A mí me ha tocado ver a lo largo de los años cuando los discipuladores comienzan a tocar temas que no son de la clase. Eso es por falta de formación, porque cuando hay formación el discipulador se apega al tema porque sabe que el tema tiene un propósito. Y entonces el tema lo comparte y el tema lo desarrolla y el tema procura trabajarlo para verlo reflejado en la vida del discípulo. ¿Alguien puede decir sí? ¿Eso? Okay. Entonces, la formación conlleva varios aspectos que son muy importantes en nuestra vida. Lo que nosotros somos, esto es muy importante. La formación es tan relevante en tu vida que nos lleva a este punto. Nosotros, ¿verdad? No hacemos lo que hacemos por quienes somos, sino por cómo estamos formados. ¿Lo repito? Nosotros no hacemos lo que hacemos por quienes somos, sino por cómo estamos formados. Y la Biblia es clara. Hace rato mencionaba yo a Eva, estaba formada por Dios y estaba, creada por Dios y estaba enseñada por Dios, pero no estaba formada en su espíritu, en su corazón. Decidió tomar la enseñanza de Dios como una información y no como una formación, es decir, algo a lo cual apegarse. Por eso cuando viene la serpiente y le ofrece del fruto que no debía de comer, ella lo come. ¿Le faltaba información? No, Dios le había dicho que no lo comiera. Sí, le dijo que no lo comiera. ¿Por qué lo comió? Le faltaba formación. Entonces ella era formada por Dios, pero se condujo, formada, creada, se condujo por cómo era por dentro, el lugar que le daba a la palabra de Dios. Y lo mismo pasa, mencionaba yo a ¿quién? A Saúl. Saúl, ¿quién era? Era el ungido de Jehová. Y entonces, como ungido de Jehová, pregunto, ¿se condujo como tal?
Llegó un momento en que se empezó a conducir como cualquier otro rey, que hacía lo que a él le placía, como él pensaba. Dios le habla y le dice: acaba a los amalecitas, y él dice: no, voy a hacerle caso al pueblo y voy a guardar lo mejor del pueblo. ¿Por qué? Porque los demás reyes hacían lo mismo, querían congratularse, querían quedar bien con su pueblo, para que el pueblo lo siguiera reconociendo como reyes. Se le olvidó que él no fue puesto como rey por elección de los hombres, sino que fue puesto como rey por asignación de Dios. Entonces, siendo rey, no se comportó como rey porque le faltó formación en su vida. Así que entonces la formación es muy relevante. Voy a repetirlo. Usted y yo nos comportamos no por quienes somos, sino por cómo estamos formados. Por eso podemos ver personas que tuvieron unas amargas experiencias en la vida, pero se han dejado moldear por Dios y tienen un carácter apacible, en paz. Pero puede haber otras personas que han venido a Cristo, pero no han entregado esa área de su vida y siguen siendo testarudos, enojones, respondones, berrinchudos, ¿verdad? Digo, ninguno de ellos vino el día de hoy a la iglesia, pero suele haber de esos dentro de la iglesia. Usted conoce uno por lo menos, ¿verdad? Espero que no lo vea en el espejo todos los días, pero usted ha conocido a uno que dice: ¿qué le pasa al hermano? ¿Qué le pasa a la hermana? ¿Qué le picó? ¿Verdad? ¿Cierto o no? Eso quiere decir que actuamos no por quienes somos, sino por cómo estamos formados. Esa es la realidad. Usted vea, el otro día vi en Facebook decía el metro de Japón y el metro de México. ¿Alguien lo vio? ¿Cómo estaban los de Japón? Formaditos, igual que en Pinos Bares. Formaditos, haciendo un espacio para que todos salgan. ¿Qué dice la puerta del metro? Antes de entrar deje, pero lo volteamos. Parece que en la mente dice, si quieres entrar, aviéntate. Pero ahí dice, antes de entrar, deja salir. Se abren la puerta y los que querían salir ahí van de retache hasta la otra puerta. ¿Por qué? Porque queremos entrar, pero la falta de formación. Ustedes ven un simulacro de sismo en Japón y no se parece a los que hay en México. Aquí la gente va platicando, va jugando con su WhatsApp, va mandando un mensaje, va hablando por teléfono. Está aquí en un simulacro que es de sismos. Acá, ajá, ahorita regresamos, ajá, ahorita te hablo. Con una forma muy lenta de hacer las cosas, el brigadista ni siquiera está en su lugar, le falta dirección, en fin, aquí llega a pasarnos, en algunos lugares llega a pasar eso. Pero en Japón no, en Japón hacen simulacros de ciudades completas, donde la gente está lista para salir a los camiones en caso de algún derrame químico, en caso de algún sismo. Y entonces ustedes ven a los niños. ¿Cómo dice la frase en los sismos aquí en México? No corro, no grito, no. ¿Y cómo sale la gente? En un sismo, ¿cómo sale? Sálvese quien pueda. Quiere decir que actuamos no por lo que sabemos, ni por quiénes somos, sino por cómo estamos formados. Así de relevante es la formación, porque eso lo aplicas también a tu vida cristiana. Tu vida cristiana y tu manera de vivir la vida en Cristo, como dije el otro día, la vida cristiana, lo dije en viernes, no es ser expectantes de cuánto Dios nos va a dar o cuánto Dios tiene que hacer por nosotros. La vida cristiana es guardar la enseñanza de Cristo para vivirla en esta tierra, obedeciendo y honrando la palabra de Dios. La vida cristiana es que nosotros estemos entregados a Él, no es que Él se entregue a nosotros, porque eso Él ya lo hizo. Entonces, la vida cristiana requiere formación en todos los sentidos. Hay desde el tipo espiritual, nuestra formación espiritual, que lo que alimenta es nuestra fe. Es la formación académica, que nos ayuda a tener mayor comprensión. Cuando digo académica me refiero a clases, enseñanzas bíblicas, donde nos enseñan a través de una clase, a través de diferentes materiales de lectura, de lo que sea, nos enseñan la palabra de Dios. Hay, ¿qué más? Hay formación conductual dentro de la iglesia, ¿verdad? Por ejemplo, yo dentro de la iglesia, yo
Dentro de la iglesia yo no tomo refresco, yo no mastico cacahuates, porque a mí me formaron de esa forma. Yo no entro a la iglesia a comer ni chicle tampoco. Yo no mastico chicle en la iglesia. Voltea a ver rápido a su hermano a ver si lo cachó. Porque eso es formación. Algunas veces he tenido que echarme un chicle, pero no lo mastico, solo lo estoy chupando por cuestiones de saliva, ¿verdad? Porque no me gusta estar en el templo. Para mí no, porque así me formaron de chico, ¿no? Y te vas al templo, hermanos, los sugieres de la iglesia aquí son un amor. Los de mi tiempo, pues, ¿a dónde vas, niño? Ven. ¿Qué? ¿Quieres el chicle? Pero es que, tíralo. Y te metías, no decías, ya me voy. No, te metías. ¿No es cierto? Vas al cine y quieres subir los pies. Antes subías los pies. Yo nunca los subí. Pero subía los pies al asiento de enfrente. Hoy la gente en los cines tiene mucho cuidado, ¿no es cierto? Y te ven si tiene los pies, por favor, ¿podría bajar los pies del asiento? ¿Eso es qué? Formación. Antes llegabas al cine y ya llegué, ¿se acuerdan? ¿Sí o no? Ahora ya casi no se ve, depende en qué rumbos andes, pero casi no se ve. Bueno, hay tantas cosas, pero en la iglesia la formación, yo les decía que en la iglesia metodista a la hora de la prédica los baños están cerrados. Y entonces la iglesia está mentalizada, voy al templo, no voy al baño. Entonces dices, ok, a la hora de la prédica se cierran los baños. Tú ya sabes, o sea, si antes estás así, pues te vas antes, porque a la hora de la prédica te agarraba el ujier. ¿A dónde vas? Hermano, al baño. ¿Por qué no fuiste antes? O sea, sí te dejaban ir, pero te ponían una ministrada, hermano. ¿Dónde está tu papá? Allá adentro. Le dices, por favor, que esté al pendiente de ti. Ahí te llegabas. ¿Qué te dijo el ujier, hijo? Que no debía de salir. Era una formación diferente. Entonces, así me formé yo. Yo en la iglesia no platico. ¿Me explico? O sea, no estoy. ¿Qué dijo? ¿Mateo qué? Ay, apunta bien para que me lo pases bien. Yo no hago eso. Porque estoy formado así me formé, a no hablar en la predicación. Yo pongo atención y estoy ahí en lo que debo de atender. Así nos formaron. Y entonces así te conduces. ¿Me explico? Así que la iglesia necesita todo eso, formación espiritual, formación ética, desde luego, formación educativa, porque hay cristianos que entran, ¿verdad?, sin saludar a nadie. Así están formados. Por lo menos debes llegar, buenos días a todos, ¿verdad? Ahora ya si llegas con una tutsi para todos, mejor. Una tutsi, hermano, una tutsi, saludas a la gente. ¿Por qué? Porque estás formado de esa manera. Yo a usted le pido, abrace a alguien, porque yo estoy formado a eso, a saludar a alguien. Hola, ¿cómo estás? A darle la mano, a dar un abrazo. ¿Cómo te vas? Es una formación en nuestras vidas. Voltea a ver al que está a tu lado y dile, hermano, tú te conduces de acuerdo a cómo estás formado. Ok. Ahora, si esto es tan relevante que nos va a llevar a nuestra conducta y nuestra conducta va a generar efectos en nuestra vida o efectos sobre de otros, la conducta de Saúl, por ejemplo, generó un efecto sobre de él, pero también sobre Israel, ¿verdad? Porque se quedaron sin el rey que Dios había puesto. Así vemos en la Biblia que nuestra conducta va a determinar nuestras acciones y nuestras acciones va a determinar nuestros efectos a corto, mediano y largo plazo, de acuerdo a tu formación. Entonces nosotros necesitamos tener cuidado. Por ejemplo, hay personas que al levantarse en ayunas toman café negro. Así están formados hasta que empieza a venir la gastritis. ¿Por qué? Porque antes de tomar café primero hay que desayunar, que ponerle algo al estómago. Hay gente que está formada a siempre comer con tortilla. Ese no es el problema es la cantidad. Medio kilo en cada comida. Y es que dicen, para llenarme. No, pues para llenarte con aire te llenamos si quieres.
están formados así, pero a la larga eso produce un efecto en la salud. ¿Por qué? Porque vas a llegar, yo les decía que en Argentina una vez conocí a un pastor que decía, en mi ciudad se come todos los días carne, dijo, pero llegados a los 40 ya no podemos comer carne, porque entonces tenemos problemas de ácido úrico. Y yo decía, ¿por qué no se miden antes? ¿Por qué no comen carne una vez a la semana o dos? Para que pasados los 40 puedan seguir comiendo carne. Entonces dice, no, es que así estamos formados, todos los días hay carne allá. Además es que la carne dicen que es muy rica, ¿verdad? Muy suave, en fin. El asunto es que la formación a la larga, pasados los 40, te empieza a cobrar la factura. Formación. Entonces todo lo que hoy hacemos está ligado a nuestra formación. Todo lo que vayamos a hacer el día de mañana está ligado a cómo seguiremos siendo formados. Y todo lo que hagamos va a tener retribuciones en nuestra vida en tiempo presente, a mediano y aún a largo plazo. ¿Ok? Entonces, si es tan importante, quiero compartirles dos cosas de qué implica la formación. Hace rato hablé de la capacidad de producir y de ser parte de algo, de corresponder, pero hoy quiero hablarles de dos aspectos más y voy a cerrar hablándoles de uno o dos propósitos de la formación. ¿Qué propósitos tiene la formación? Primero vamos a leer Timoteo, segunda de Timoteo 2:2. Se lo leo, dice: lo que has oído de mí, se lo debe de saber usted, ante muchos ¿qué? Testigos. Esto encarga a hombres, ¿alguien se sabe el texto? Fieles, que sean, exacto, idóneos para enseñar también a otros. Segunda de Timoteo. A ver, vamos a hacer un ejercicio. Léalo, grábeselo y dígaselo a su compañero de banca o de silla. De memoria. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, ¿verdad? Esto manda y enseña a otros hombres que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Ya lo memorizó? Ahora dígaselo a su hermano. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Listo. Por ejemplo, hermanos, uno de los ejercicios del estudio de la Biblia es la memorización de pasajes. Porque la memorización hace posible que la Biblia esté en tu mente. Por lo regular y por lo tanto, si está en la mente, estará en el corazón. Cuando Jesucristo fue tentado y le dijeron, a todos estos reinos te daré si postrado me adores, ¿qué le dijo al diablo? Espérame. Y empezó a buscar en la Biblia, dijo, es que por aquí yo leí algo que decía, espérame, aguanta. Decía, yo sé que no lo tengo que hacer, pero déjate digo dónde, aguántame. ¿Le dijo eso? De memoria le dijo. Escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Dónde estaba la palabra? En su mente, pero también en su corazón. Entiéndase como corazón el alma, y como alma el asiento de las emociones, inclinaciones y decisiones del ser humano. Entonces Jesús responde de acuerdo a la palabra que tenía en su vida, porque era parte de su formación. La parte de la formación de los judíos es que los pequeños a los 13 años estudien toda la ley, ¿verdad? Y ellos puedan entonces hacer su bar mitzvah en el caso de los hombres, para que ellos puedan ser presentados como adultos. Es parte de su formación. Toda la ley la estudian. Nada de catecismo, no, la ley completa. Y aprenderse ¿cómo se llaman? Los mandamientos, y saber ciertas preguntas, y entonces van a hacer sus, digamos, como los 15 años mexicanos, ¿no? Su bar mitzvah para ellos, su presentación a la vida adulta. Pero primero pasaron por un tiempo de formación, y en ese tiempo de formación hubo instrucción. Ok, ¿por qué leo este pasaje?
Porque este pasaje nos enseña uno de los énfasis de la formación. ¿Cuál es la formación? Proporcionar conocimiento. ¿O qué significa formación? Proporcionar conocimiento o habilidades. Hacer que una persona sea apta o capaz para una cosa. Lo voy a repetir. Proporcionar conocimientos o habilidades. Hacer que una persona sea apta o capaz para una cosa. Cuando el Señor nos habla de 2016, hacer énfasis en la formación, lo que nos está diciendo es cómo estamos siendo enseñados, cómo estoy siendo enseñado y para qué estoy preparándome en el contexto de ser apto o capaz para hacer algo. La vida cristiana no nada más es ir a las reuniones los días de culto como hoy, es el culto se vuelve parte de mi formación. Entonces, si se vuelve parte de mi formación, yo tengo que saber qué habilidad o qué capacidad está desarrollando en mí la reunión, y eso es lo que debo yo trabajar. ¿Cómo lo hacemos? Escuchas el mensaje, haces tu propia reflexión con Dios y entonces te preguntas, ¿cómo aplico esta verdad en mi vida? Y comienzas a trabajar en ella. Luego entonces lo que oíste se vuelve en parte de tus acciones diarias y ahí es donde comienza la formación. Si oyéramos, por ejemplo, que la oración es importante y que hay que orar, que hay que interceder, que hay que profetizar en el nombre del Señor, luego entonces tú te vas a tu casa y dices, a ver, ¿tengo tiempos de oración, sí o no? La primera respuesta te va a dar la clave, decir, bueno, no, ok, tengo que empezar a orar. Y cuando empiezas a orar, comienzas a formar un hábito de oración, donde empiezas a descubrir lo que podemos hacer en oración, que no solamente es hablar con Dios, sino que es trabajar con Dios. Es poder tener la capacidad de no solamente hablar y desahogarnos con Él, sino de gobernar con Él, porque su palabra nos enseña que cuando Él habló el Padre Nuestro, dijo, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Así que la oración implica gobierno. Y entonces cuando tú desarrollas la oración, porque lo oíste en un mensaje, empiezas a formarte en el área de la oración. Sabes llevar tus cargas en oración, pero también sabes ahora interceder por las preocupaciones de otro. Ahora también sabes escuchar a Dios para hablar sobre situaciones específicas y profetizar. Me acuerdo que cuando era yo pastor de jóvenes, yo oraba y me encerraba a orar por los jóvenes y decía, Señor, cuánto te pido por ese muchacho indiferente y te pido por el otro, Señor, que no viene, y por el greñudo aquel que no quiere entrar al culto, y te pido por el otro de rebelde. Hasta que un día el Señor me habló y me dijo, no me hables así de ellos, comienza a hablar de ellos como yo los veo. Y entonces en la oración comencé yo a orar, Señor, te pido por Pepito, y yo hablo y te pido, Señor, que él sea conforme a tu corazón, que él te va a amar, que él te va a seguir, que él va. Y empecé a orar de una forma distinta. ¿Por qué? Porque la oración estaba siendo parte de mi vida y me estaba formando para saber orar. Así es como trabaja la formación. Entonces, cerramos este primer punto diciendo lo siguiente. Formar implica proporcionar conocimientos o habilidades que van a terminar en hacer apta o capaz a una persona. Así que si nosotros esta mañana hiciéramos un examen de cómo nos estamos formando, tendríamos que considerar estas dos cosas. Número uno, ¿qué conocimientos he adquirido o estoy adquiriendo en este tiempo? ¿Conocimientos de qué? Por ejemplo, hoy en esta mañana usted está adquiriendo conocimientos de la formación, que implica la formación. Luego entonces usted va a poder hacer un análisis y una evaluación y saber si estos aspectos de la formación, cómo los está trabajando en su vida para que den el resultado de la formación. ¿Cuál va a ser? Hacer de una persona apta o capaz para algo. Y eso es lo que nosotros debemos cuidar en nuestra vida. Por eso Pablo dijo en Timoteo, enseña a hombres que sean fieles y que sean idóneos. La palabra idóneo quiere decir apto, que va a ser adecuado para.
Y entonces Pablo estaba diciendo, los vas a enseñar, pero estás mirando que en sus vidas ya hay un rasgo formativo. ¿Cuál es ese rasgo formativo? Son fieles. Pero además de que son fieles, tienen aptitudes. Por lo tanto, cuando tú les enseñes, vas a cultivar su fidelidad, la vas a usar como herramienta para fluir y vas a detonar esa capacidad para que crezca. Porque ahorita no están enseñando, pero los vas a capacitar para enseñar. ¿Me expliqué? Espero haberme explicado. Así que entonces, formación en tu vida está ligado con qué conocimientos están viniendo a tu vida o tienes en tu vida. Y número 2, qué habilidades se han detonado en nuestra vida. Por ejemplo, le voy a platicar. Cuando yo comencé a profetizar, tendría como unos 17 años, me acuerdo. Yo me di cuenta de que había algo profético en mi vida, aunque no lo entendía. Por ejemplo, en la explosión de San Juanico yo tenía 14 años. Y la noche antes de que fuera la explosión, yo soñé que caía fuego del cielo y gente que corría quemada. El sueño me despertó y me desperté espantado. Y dije, ¿qué pasó? Yo 14 años. Yo dije, estaba en la casa de mi abuela o mi abuelita, que la higuera entraba la sombra a la casa y se veían las formas ahí. Así que cuando me desperté yo vi demonios por todos lados en las sombras. ¿No te pasa cuando tienes miedo? Ves donde no ves cosas. Bueno, entonces yo me despierto sobresaltado y obviamente me quedo despierto al ver todo el movimiento de las hojas, el sonido. Estaba yo ahí tratando de volverme a tranquilizar y le dije, 14 años, Señor, no sé qué pasa, pero por favor guárdanos. 10 minutos después, cerca de donde yo estaba por ahí, por el metro Talismán, los que conocen el distrito. No está tan cerca, pero tampoco muy lejos de San Juanico, y hasta allá se oyó la explosión, los vidrios retumbaron, y yo dije, ¿qué pasó? No supe qué había pasado. Faltaba poco para amanecer y las noticias dijeron que había habido una explosión. Cuando vi las escenas, vi que yo había soñado eso. Siguiente año, 85. Unos días antes del terremoto, yo sueño que voy caminando en la calle y veo caer gotas de sangre y mucho humo, no fuego, sino humo, como polvo pues. Y veía a la gente ceniza de su cara. Tampoco sabía qué estaba pasando, pero les puedo decir que que el Señor me permitió soñar antes lo que iba a pasar. Pero el problema es que yo no sabía qué era. Entonces yo nunca dije, así dice el Señor, viene un terremoto, oremos. No, yo cuando soñé dije, ay nanita, ¿qué es esto? Así que cuando comencé a profetizar a los 17, yo ya sabía que algo Dios hacía conmigo y me hablaba. Pero cuando comencé a profetizar, la primera vez que profeticé no se me olvida, porque empecé yo a orar tranquilo, en medio de un círculo, íbamos a ministrar en un lugar, en una iglesia. Y de pronto se levantó una preocupación, una ansiedad entre todos los que estábamos ahí. Dijeron, ¿saben qué? Vamos a orar. Así que empezamos a orar, nos tomamos de la mano. Y cuando nos tomamos de la mano, el Señor me empieza a hablar. La primera vez que yo sabía que me estaba hablando. Así que entonces cuando yo sabía que me estaba hablando, me venía claro unas palabras para todos. Entonces, yo dije, así dice el Señor. Y todo eso. Así dice el Señor. ¿Te imaginas? De la impresión yo me solté llorando, no podía hablar. Me faltaba formación. Ustedes me han llegado a escuchar aquí a veces profetizando que en ciertos momentos se me quiebra la voz. A veces me ha tocado profetizarle a gente y cuando estoy delante de ellos es una impresión tan fuerte de Dios que no puedo hablar, se me quiebra la voz. Entonces tengo que tomar aire primero, aguantar un ratito para después profetizarles. Pero porque ha venido la formación a tu vida que te ayuda a ejecutar una habilidad que Dios te ha dado, que Él ha puesto ahí, para que ésta pueda operar sobre los demás y cumplir su cometido. El don que tú tienes no es tuyo. La gracia que tú tienes para edificar el cuerpo de Cristo no es tuya. Tú eres administrador. Ese don fue dado a la iglesia.
lo tienes que administrar a la iglesia. Y para eso necesitas formación. ¿Qué es formación? Instrucción, número 1. Y número 2, la capacitación de una habilidad que haga a la persona apta o capaz para una cosa. Así que entonces este punto lo cierro así. Si 2016 es un año donde Dios nos dice, quiero que enfaticen el asunto de la formación, es necesario preguntarnos qué estamos haciendo que nos suministra conocimientos. 2, qué estamos haciendo, en qué contexto estamos, que estamos despertando habilidades en nuestra vida para que entonces nosotros estemos aptos para desarrollar lo que Dios quiere nosotros para este tiempo. Pregúntele al que está a su lado, hermano, no le pregunte, dígale, tenemos que hacer lo correcto para ser formados en las manos de Dios, dígaselo. Vamos rápidamente a ver otro pasaje. Este pasaje está en el Salmo 119, 15. Les dije hace rato que formación también tiene que ver con ordenamiento u ordenar, ¿verdad? Así que entonces formación tiene que ver con orden. Cuando nosotros estamos formados hay orden. Por eso no sé cómo lo han vivido, pero si tú tienes una vida de formación administrativa antes de casarte, cuando te casas no tienes muchos problemas para administrar, porque sabes hacer fluir y sabes retener hacia dónde debes de retener. Pero cuando vives tu vida de soltero sin restricciones, cuando te casas va a haber problemas. Porque la esposa te va a decir, mi amor, ¿para qué compraste una pantalla de 80 pulgadas si ni siquiera cabe en la pared de la casa? Ay, no, para que, como el lobo feroz, para verte mejor, ¿no? Van a decir. Pero mi amor, ¿para qué la compraste si teníamos una de 60 pulgadas? Ahí es que estaba en oferta, porque sigue acostumbrado a su orden anterior. Y a veces suele pasar que a la esposa es a quien más le preocupa, porque cuando la esposa le dice, ya llegó lo del gas, ya llegó lo de la luz, él dice, ay, pues no tengo, háblale a tu papi, ¿no? Ahora sí a mi papi, ¿verdad? Bueno, son historias de otros planetas, aquí en la Tierra no pasa. Porque faltó formación, ¿verdad? Cuando tú estás formado para levantarte a la escuela, pues te formas. Yo me acuerdo que mi hermano, él estuvo en la marina, así que cuando yo era chico, pues me empezó a enseñar a levantarme solo. Y él me dijo, tú vas a ir a la escuela, no va a ir mi mamá, así que no te tiene que despertar ella, tienes que aprender a despertarte tú. Y me regaló un despertadorcito de pilas, de aquellos viejitos, que en la noche no te dejaba dormir, porque este no es despertador, este es antisueño, yo decía. Pero ya llegaba la mañana y las primeras veces, hermano, yo batallaba, se ponían 2 potestades arriba de mi cama, ¿verdad? Y no me dejaban salir. Pero llega el momento en que ya nadie te despierta, te formas. Pero si te casas y todavía para tu boda tu mami te despertó para ir a la boda, vas a tener problemas. Vas a llegar tarde al trabajo, te van a descontar, te van a correr, y al rato ¿quién va a sufrir o a padecer? La esposa, porque faltó formación. ¿Por qué estoy hablando de esto? Mire lo que dice el Salmo 119, versículos 15 y 16. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. ¿Por qué leo este pasaje? Porque ordenar, según esta parte de la definición, dice, formación, poner en filas ordenadas una unidad o un cuerpo, ¿verdad?
una unidad o un equipo de trabajo. Poner en filas ordenadas. La palabra orden significa manera de estar colocadas las cosas según determinada norma. Según determinada ¿qué? Norma. Las gentes con formación reconocen y se adaptan a las normas. La gente que no tiene formación quiere romper las normas. Yo me acuerdo que una vez, yo cuando estaba en la iglesia, cuando era jovencito, ¿verdad? Siempre andaba con mi guitarra. Y ese día fuimos a una premiación de no sé qué hubo, en una iglesia. Y yo llevaba mi guitarra, la llevaba colgando acá. No crean que como estas, la llevaba en una funda de almohada y un hilo que la iba yo cargando acá. Así que se veía la maquinaria de la guitarra. Y cuando entré a la iglesia, se acercó un mujer amablemente y me dijo: ¿qué llevas ahí? Y yo volteé y le dije, yo pensé, honestamente pensé que se me había pegado un perro. Para la reacción de Lugier yo dije, me viene siguiendo un perro. Así que entonces volteé y le dije, nada. No, en la espalda. Ah, yo todavía sonrío. Es mi guitarra. Aquí no entra eso. ¿No entra a la iglesia una guitarra? Aquí solo órgano y piano. Yo iba a recibir uno de los premios porque habíamos cantado, no sé, que hubo un festival para las mamás, canté una canción y salí ahí en los premiados, y ahí iba yo. Dije, ¿con qué voy a cantar, hermano? Sí, con mi guitarra. Total que me dijo, aquí no puedes entrar. Tenía yo dos opciones, irme indignado o agarrar mi guitarra y decir, hermano, ¿dónde se la dejo? Y dejársela. Así que entonces le dejé mi guitarra, ¿verdad? Subí, ya estoy allá arriba. Me dicen, oye, ¿vas a cantar? Le dije, pues sí. ¿A tocar no? Le dije, pero a cantar sí. ¿Por qué? Pues no traigo guitarra. ¿Dónde está tu guitarra? Me la quitaron allá abajo. Porque además subí 3 pisos, hermano, ya no llego. Le platico todo esto porque en eventos como estos, cuando no tenemos formación, yo me hubiera quedado resentido con el Lugier. Siguiente vez que oraba, Señor, y de Lugier ten misericordia porque yo no. Siguiente vez que fuera a la iglesia le daba la vuelta a Lugier porque no, ese hermano me quita la guitarra. Siguiente vez que me dijeran vamos a esa iglesia, yo diría, no, porque en esa iglesia son bien religiosos. No, pero cuando te formas de alguna manera, aprendes a trabajar con las normas. El problema es cuando no hay formación, porque las normas no son comunes para uno. De hecho, por ejemplo, las personas de hábitos tienen mayor facilidad de cambiar, porque los hábitos te ayudan a reconocer algo como algo familiar. Entonces, cuando tú, por ejemplo, haces bicicleta o caminas en una caminadora y de pronto te invitan a correr una carrera de 1 kilómetro, 2 kilómetros, 5 kilómetros, no te es tan diferente, te es familiar. El problema es cuando no hay hábitos de esa práctica. Es lo mismo en la Biblia. Si no leemos la Biblia y te invitan a tomar el discipulado, te cae de peso y dices, no, espérate. Es que leer, estudiar, entregar, que me van a revisar luego si la saco mal, ¿cómo le voy a hacer? Me tengo que regresar. No, pues por eso dejé la escuela, ya no quiero estudiar aquí en la iglesia. Y empieza a venir toda una carga por falta de hábitos, porque no es natural. Mire, las personas de más de 40 no tenemos la misma, a menos que la hayamos desarrollado, la misma facilidad de lectura de los jóvenes de hoy. Aunque no digan amén, hermano. Los jóvenes de hoy tienen una capacidad de retención y de lectura muy rápida. Cuando yo tengo que hacer algo, pongo a leer a mi hijo. Hijo, lee y cuéntame. ¿Ya? Sí, a ver, platícame de qué se trata. De esto, ok, yo lo acomodo, ¿verdad? Para explicarlo con mis palabras. Los jóvenes son así porque tienen una formación, que tienen normas diferentes a las que nosotros tuvimos. Una de las cosas por las cuales la gente no entra al discipulado es porque la formación académica los detiene.
y dicen tareas, cuestionarios, examen, pregunta, no sé, tengo mala ortografía. No, hermano, hay que recuperarse, hay que mejorar, hay que leer, vas a mejorar eso, tu lectura, vas a mejorar tu ortografía, que no te detenga nada. Establece unas normas nuevas a las cuales te apegues para que la formación te transforme. Hermanos, el problema de no cuidar la formación es que la ventaja es que te va a transformar, pero la desventaja si no te formas es que nos podemos deformar y luego ser cristianos deformados. No voltee a ver a nadie. Estoy hablando interiormente. Por ejemplo, un cristiano deformado va al culto, sale del culto, le preguntan de qué se trató la predicación y no tiene ni idea. Ya se deformó. Entonces dicen, lo importante es haber ido. No. Lo importante es que hubieras extraído aprendizaje y decir, aprendí esto. El otro día hice un ejercicio con algunos hermanos, así que si algún día le llamo, póngase trucha, por favor. Agarré mi teléfono, puse varios en un mensaje. Hola, ¿cómo estás? Me gustaría saber qué aprendiste ayer. Era lunes. ¿Qué aprendiste ayer en algunos de los cultos? Primera respuesta. Me agarró en curva. Ya deformados. Otro empezó a hablarme de cosas que dije, ¿a qué iglesia fuiste? Yo no prediqué eso, ¿verdad? El tercero me dijo abiertamente, pastor, perdóneme, no puse atención. Yo dije, pero ahí estuviste. No puso atención. Al otro lo agarré en curva. Y al tercero me predicó algo que yo no dije. ¿Me explico? O sea, están en la reunión, pero ya hay una deformación. ¿Por qué? Porque sí voy a la reunión, pero no estoy aquí. No estoy oyendo y diciendo, a ver, ¿qué dijo? Dijo esto, dijo, no, eso así no dice. Un día di un pasaje y de adrede le quité una palabra. No, le puse un no. ¿Ustedes creen que nadie me dijo nada? O sea, todos dieron por hecho lo que yo había leído estaba ahí. Debemos de tener cuidado. Ahora que no los veo a todos, hermano, casi no les alcanzo a ver bien. Yo le decía a los chavos, lo único que me interesa es que con esa luz más tenue los hermanos sigan trayendo Biblia y sigan leyéndola. No vaya a estar acá hablándoles y ya no tienen la formación de traer su Biblia, aunque sea en su iPad o en su teléfono, pero que sea la Biblia, no el WhatsApp con el de adelante. A ver, voltea a ver el teléfono de su hermano, que no tenga ni su Facebook abierto ni nada. Si lo tiene en buena onda, dígale, hermano, ya te deformaste. Algunos ya apagaron su celular, no se preocupen, pueden usarlos, pero bien, bueno. Así que entonces, para cerrar, les digo que estar formados tiene que ver con estar ligados a normas determinadas en nuestra vida. Ahora, el asunto es, ¿quién pone las normas? ¿Nosotros? Pues no. Si somos cristianos, ¿a qué normas nos debemos sujetar? A las de la Biblia, a las de Dios, ¿verdad? Luego yo le digo a la gente, hermano, perdónate, pastor, es que no puedo. No, sí puedes, pero no quieres. ¿Por qué? Porque la formación del Espíritu Santo en tu vida te ha hecho apto. Miren lo que dice la Biblia, queridos hermanos. ¿Ha usted leído la Escritura cuando dice que el Señor ya no escribió su ley en tablas, sino que la ha escrito en dónde? En el corazón. ¿Qué significa eso? ¿Por medio de quién las escribió? Por medio del Espíritu de Dios. Para que los que ahora hemos nacido del Espíritu podamos vivir la palabra de Dios.
Entonces cuando la gente dice, no, es que eso está bien pesado, eso no se puede vivir, se olvidan que la Biblia ya no está escrita en papel, sino que ahora por el Espíritu es plasmada en nuestro corazón. Y cuando es plasmada en tu corazón y en mi corazón, de alguna manera le pides a Dios, aprendes en Dios a llevar a cabo lo que la palabra de Dios dice. Por eso vemos hombres como a Noé, que hizo lo que Dios le dijo, como Moisés, que hizo lo que Dios le dijo, como Abraham, que hizo lo que Dios le dijo, como David, que hizo lo que Dios le dijo, porque su corazón se había moldeado y se había apegado a nuevas reglas. Nosotros tenemos que cuidar las reglas que hay en nuestra vida. Si alguien llega contigo y te dice, manito, no es por chismear, pero fíjate que el hermano fulano de tal anda diciendo que páralo, porque esas no son reglas de los hijos de Dios. ¿Alguien más diga amén? No me espanten. Gracias. David, cuando iba a cortar, cuando cortó el manto el borde del manto de Saúl, después se lo enseña y le dice, mira, tuve en mis manos matarte, pero no lo hice, aunque estos me estaban diciendo, o sea, sus amigos. Y al final de su narración le dice, juzgue Dios entre tú y yo. Y le dijo, pero mi mano no será contra de ti, le dijo a Saúl. Le dijo, porque matar sería cosas de impíos. Y yo, dijo David, así no lo voy a hacer. Lo que estaba diciendo es, mi formación no es formación de impíos. Yo no, fíjese. David decía de Saúl que ya se había apartado de Dios y que lo quería matar, decía, no levantaré mi mano contra el ungido de Jehová. Y dijo, porque eso lo hacen los impíos y yo no soy formado como impío. Así que cuando alguien viene y te habla mal de alguien, vas a responder de acuerdo a tu formación. Sí, cuando llega ese hermano que tiene unas pésimas bromas, vas a responder de acuerdo a tu formación. O te levantas y dices, ya me voy porque ya se puso pesado el ambiente. O lo recibes y le dices, hola hermano, ¿cómo estás? Y cuando ya empieza con sus comentarios imprudentes, lo agarras, ven hermano, acompáñame a la tienda a comprar un chicle. Y lo sacas de ahí del grupo y le dices, hermano, ¿te puedo decir algo? A veces tus comentarios son bien imprudentes. Caes mal, hermano. Pero se lo dices a él. Porque por lo regular la gente ya se fue el que cae gordo y, ay, qué bueno que ya se fue. Ay, sí, ¿verdad? Como que el ambiente se había turbado. Ay, sí, cierto, si yo digo que hay que orar que al Señor que se lo lleve a otra iglesia, porque aquí no... ¿Por qué se ríen? ¿A poco no cree que pase eso? Si yo le contara. Claro que llega a pasar. Pero cuando yo veo eso, lo único que me queda claro es falta formación. Hay que formar a la gente. Yo le doy en la clase de servidores y líderes, alguna vez les dije, un colaborador es aquella persona que no necesita que su líder le repita las cosas 2 veces. ¿Por qué? Porque ya está formado para tener atención y cuidado una sola vez y ya está. Tampoco necesita un colaborador que le pida explicaciones como niños chiquitos. A las 7, ¿por qué no a las 6:30? Mejor a las 7, ¿por qué no al cuarto? A las 7 el miércoles, ¿por qué no el jueves? No está formado para ser colaborador. El colaborador, el líder dice, nos vemos el jueves a las 7, dice, sí señor, ahí estamos. Pero los que no están formados, que el trabajo, que el cometa les cayó encima, que el metro se quedó sin gasolina, que la abuelita que ya se murió se volvió a morir, que el juanete les creció, que la artritis ya se les hizo muchitis y ahora les duele más, y empieza toda la serie de pretextos, porque falta formación. Pero cuando yo me acuerdo que entré a un grupo de hombres fieles, así se le llamaba, hombres fieles, sí, hombres fieles. Y dice el pastor, nuestra clase va a ser a las 7 de la mañana. Yo vivía a 3 horas del lugar. Le dije, ándale, ¿quieres ser hombre fiel? No, pues ahora. Y me tenía que levantar a las 4, 4:15, salía de ahí 4:30 y 2 horas y media para llegar al lugar, ¿no?
a las 7 de la mañana. Empezamos como 30, segunda semana como 20, al mes como 10. Ya como a los 3 meses se cerró el grupo. ¿De veras? Ya nadie llegaba. Me acuerdo que llegó un hombre, ese no se me olvida, llegó el día de la presentación, nos dijo: pastor, presentes, era el pastor de la iglesia, así que todo el mundo quería estar en ese grupo de hombres fieles, porque era el del pastor. Todos dijimos, de aquí al pastorado salimos. Y ándele que no salió nadie. Bueno. Formación, hermano, formación. Dice: preséntense por favor. Y el primer hermano que se presenta nos dice: bueno, yo quiero ser honesto, yo ya no necesito estas clases porque ya he alcanzado la madurez en Cristo. Dice: la única razón por la que yo estoy aquí es para edificarlos y para hacer de bendición a su vida. Fue el único día que fue. De veras. ¿Y saben qué he sabido de él después de casi 30 años? Nada. Formación. Yo estoy cerrado a permitir que tu vida y la mía pasen los años y en el cielo no se oiga nada de nosotros. No, que se oiga de ti y de mí, porque estamos siendo formados por la palabra de Dios. Estamos siendo formados por el Espíritu Santo en nuestras vidas, porque estamos decididos a decirle: Señor, pon las normas que tú quieras poner. Él es el que las establece. Las normas están en su palabra, pero a veces hay otras en particular que Dios puede hablarte a tu vida en determinado momento. He sabido de jóvenes o señoritas, recuerdo una señorita que un día en una tarde de ministración el Señor le habló y le dijo: rompe con tu novio. Y ella dijo: ¿qué? Señor, ¿qué? Y le dijo: tú me estás pidiendo que dirija tu vida. Y Dios le dijo: rompe con tu noviazgo. Y esta joven aceptó. Dijo: está bien, Señor, lo voy a hacer. Al final de cuentas, el Señor le enseñó una cosa y le dijo: lo único que quería probar era tu corazón, porque tú me has dicho: gobierna mi vida. Y si tú me dices gobierna mi vida, es que cuando yo te digo algo, tú sabrás que no te voy a hacer daño, que te estoy dirigiendo. Y te dije algo sobre una de las 3 decisiones más importantes de tu vida. La primera es tu eternidad con Cristo, la segunda es a qué te vas a dedicar en la vida, y la tercera es con quién te vas a casar. El matrimonio es una de las 3 más grandes decisiones de la vida. Así que era algo de peso y Dios le dijo: rompe. Ella, cuando le obedeció, después Dios le habló y le dijo: lo que estaba haciendo era probar tu corazón, porque si me dices gobiérname, es en serio, hija. Porque a veces le decimos a Dios: Señor, gobiérname, y Él nos dice haz, y decimos: no, ahorita no. Gobiérname, da, no, ahorita, ay, Señor, da, tanto que me costó. Yo les he platicado una vez que me sucedió, varias veces me sucedieron. Una vez me había regalado un reloj muy bonito, y ese día fui a predicar, y estaba yo predicando, y me dijo el Señor: yo tengo el tiempo y los días de mi siervo en esta casa señalados para... Y me empezó a dar una profecía y se la di. Entonces, cuando acabo de profetizar, me dice el Señor: dale tu reloj como un sello de lo que acabo de hablar. Yo dije: ¿qué? Si ya le di la palabra, Señor, ¿para qué quiere el reloj? Pero cada vez que veo a este siervo, amigo mío, y trae el reloj, siempre que lo veo me dice: no se me olvida la palabra que me diste, porque hay un reloj que se lo recuerda. ¿Me explico? Una segunda vez yo fui a un lugar y ese día estaba hablando y el Señor me dijo: ¿crees que puedo traer recursos a tu vida que tú no has trabajado? Y le dije: sí. Yo me puse bíblico, le dije: porque la Biblia dice que en las parábolas de las minas, el que produjo 10, le quitaron al de 1 y se la pasaron al de 10. Yo no trabajé esa, pero me la pasaste, se la pasaste. Así que sí, sí. Yo creo que puede, amén, Señor. ¿Qué haces tú si Dios te dice: crees que te puedo dar sin que tú lo hayas trabajado? ¿Qué dices? Amén, gloria a Dios, aleluya. Claro que lo dices, pues yo lo dije. Y me dijo: qué bueno que lo crees. Y me dice Dios: regala esto al hermano que está de aquel lado.
Después de esas veces, hermano, ya uno se va formando. Y Dios te habla. Ahora en fin de año, ¿verdad? Me acuerdo que pude hacer algunos regalos de lo que tengo. No compré nada ni gasté nada. Y el otro día me dice mi hijo, oye, ¿y esto? Lo regalé. ¿Y el otro también? Y me dice, oye, ¿a mí no me has regalado de casualidad? Le dije, no, contigo nada más con el Señor. La formación va a determinar el límite hasta donde llegan tus acciones. Y el límite de tus acciones va a determinar lo que Dios mismo puede prometer hacer sobre tu vida. Vean el caso de Abraham. Y con eso cierro. Hermanos, formación es apegarnos a las normas de Dios. Revisa las normas. En el segundo o tercer culto voy a cerrar hablando de los lugares de formación y de los propósitos de formación. Porque hay gente que se quiere formar sola. Tenga mucho cuidado, porque se puede deformar. La formación siempre Dios la ha establecido, en el caso de la mujer o del ser humano, en un vientre, que te habla de un trabajo interno, donde vas a estar escondido por un tiempo. Dice la Biblia, en lo secreto tú me formaste, Señor. Hay gente que quiere salir y ser visto, y se le olvida que primero tiene que ser formado en lo secreto, donde nadie te ve, donde nadie te conoce, donde nadie te reconoce. Yo me acuerdo que hace años yo hablaba muchos temas sobre el Espíritu Santo, y un día una hermana muy amable me dijo, pastor, quiero invitarlo a mi casa porque tengo una amiga que le he compartido los temas que usted ha dado del Espíritu Santo y dice que quisiera saludarlo y lo invito a comer. Sí, hermana, ¿cómo no? Ahí voy. Llego, empiezo a comer, a platicar. Llega la amiga y la hermana muy amable dice, mira, él es mi pastor del que te he hablado. Y la hermana no pudo ocultar su reacción. La amiga dijo, ¿él? Esas expresiones antes me hubieran matado mi ego, me hubieran matado, yo el santísimo siervo de Dios, que le digan él. Pero esas me gustan. Ahora cuando eres formado te gustan, porque no quieres que nadie te diga, ustedes, no soy, ustedes no quieres que te digan, pero cuando no estás formado quieres que todo, caminas así como, ¿verdad? O te paras ahí, a ver si alguien te saluda y nadie te saluda y dices, bueno, me voy al otro lado a ver si por acá sí me saludan. Te vas con los jóvenes ni caso te hacen. Te vas por acá con las hermanas ni caso te hacen. Te vas por acá con los hombres, menos te meten a la plática y el ego se te va hasta abajo. Cuando esta mujer, me acuerdo, porque la otra hermana, qué grosera eres, le dice. No, es que yo quise decir, está muy chavito para hablar del Espíritu Santo como habla, dijo ella. No sé si quiso componer las cosas. Un día aquí, hermano, un joven se acercó y me dijo, hola. Decía así. Digo, ¿qué pasó, hijo? Dice, si está más alto. Allá arriba se ve chiquito. Le dije, qué bueno. Ese tipo de cosas, cuando te apegas a normas, como ser humilde, como que Dios ama a los sencillos, entonces esas acciones no te matan ni te desalientan. Cuando cantas y llegas, yo llegué a la primera iglesia donde fui pastor y hermano, yo canto, y me dijo, qué bueno, luego le hablo, y me dejó 2 años. Me mató, de veras, ahí sí me mató. Le dije, padre, yo te obedecí para venir aquí, me van a mandar al congelador. 2 años sentado en la iglesia, nunca me pidieron, ni audición me hicieron. Yo dije, ¿cómo vas a ver si canto si ni siquiera me he oído? 2 años ahí quieto. Los primeros meses paraba mi cabecita como pajarito para ver, ya vine, hermano.
No vino el de la guitarra, yo toco. Y 1 año nada, 2 años nada. No me daba cuenta que lo que Dios estaba formando era algo que había perdido. Yo lo que estaba buscando era trabajar, sentirme útil. Y el Señor me dijo, eso no es lo que necesito. Lo que necesito es que ames lo que yo te he dado. Y me dijo Dios, y eso lo perdiste hace tiempo. Estás tan acostumbrado a hacerlo que es muy común para ti, pero ya no tienes la misma intención. Así que a partir de esos meses, cada vez que estaba en la alabanza, yo como anhelaba que lo que Él me había dado pudiera servir, pero era por lo que Él me había dado. Y pasé unos 6 meses de unas administraciones tan intensas adorando a Dios, ahí derramando mi corazón. Dios me hablaba, llorando, pero ya no asomaba la cabecita como pajarito, ya no me asomaba, me escondí por completo, ya no quería saber nada y dije, Señor, si tú tienes un llamado en mi vida, tú me vas a llamar. Y entonces me fui, hasta que un día entré por la puerta y me dice uno, hermano, el pastor quiere hablar con usted. Y dije, está bien. Y cuando habló conmigo, me dijo, he pensado en llamarlo al ministerio. Al ministerio. Después de haber pasado 2 años en formación. La gente quiere servir a Dios hoy en día, pero quiere así, miren. No es así, les va a llevar tiempo. Hay que amar a la iglesia, hay que dar ejemplo, hay que caerse y levantarse. A veces yo llegaba con mis chichones delante de Dios y Señor, ¿y ahora cómo le hago? Primero no vuelvas a hacer lo que hiciste, mira lo que te pasó. Después tienes que pedir consejo antes de hacerlo. Formación.